Bien, entonces, continuando, como les explicaba acá, ya otro examen complementario es importante el proteinograma, pero el proteinograma no incluye, dentro del proteinograma no está la hipocalcemia, ¿ya? Es otra determinación, lo vamos a colocar más abajo para que no se confundan. El proteinograma no incluye la determinación de calcio, eso se hace aparte, ¿no? Entonces ustedes van a aprender el próximo semestre con la doctora, ¿cómo se llama? Con la doctora Miriam, o en noveno diré, hacer la determinación del calcio en la sangre. Entonces, ese calcio va a estar por debajo de lo normal, pero como les decía, esto no forma parte del proteinograma. Para que les quede más claro, cuando uno hace una electroforesis de proteínas, ya sea de líquido cefalorraquídeo o de otra muestra, lo que se determina son todas las fracciones de proteínas que se necesita o que queremos nosotros determinar. Entonces ahí va a estar la prealbúmina, la albúmina, la alfa-globulina 1, la alfa-globulina 2, la beta-globulina, la gamma-globulina, ¿no? Y aquí tenemos pues los valores cuando una muestra es líquido cefalorraquídeo. Entonces no nos olvidemos que si estamos hablando de proteinograma, que es un examen complementario para una leishmaniosis visceral, entonces ahí lo que se determina son estas fracciones de proteína, ¿no? Estas que están acá. El calcio es otra prueba que debemos realizar, ¿no? Y que se va a encontrar por debajo de los valores normales. Entonces, no confundamos eso, ¿ya? El proteinograma no implica que en una electroforesis también tengamos los valores de calcio. Perdón, chicos, estoy hablando sin el micrófono y nadie me... No supe que me he olvidado que no, en la casa tengo directamente el parlante y estaba hablando sin el micrófono. Perdón, voy a volver a explicar lo que dije. Les decía que en los exámenes complementarios, el proteinograma, en el proteinograma no está incluido el calcio, ¿ya? No está incluido. El proteinograma implica que nosotros veamos estas fracciones, albúmina, globulina, la alfa-globulina 1, la alfa-globulina 2, la beta-globulina y la gamma-globulina. Entonces, ya sea que hagamos una electroforesis de líquido cefalorraquídeo o de sangre, son estas las fracciones que nosotros vamos a determinar o vamos a obtener luego de hacer esa electroforesis, ¿ya? Entonces, es importante que consideremos eso. No está la determinación de calcio, la hipocalcemia, no está dentro del proteinograma. Esta es una prueba en sangre que se hace para determinar los valores de calcio que tiene mi paciente. Entonces, esos valores aquí con esta sigla que tenemos acá, entonces nos indica que va a estar por debajo de los valores normales. Eso sería para terminar y complementando lo que sería la leishmaniosis. No nos olvidemos que estos exámenes complementarios, ya sea el hemograma, la electroforesis de proteínas, va a ser recomendado para qué tipo de pacientes. ¿Pacientes con leishmaniosis tegumentaria o pacientes con leishmaniosis visceral? ¿Para cuál nos servirá? Para visceral. Visceral, doctor. Visceral. No nos sirve para una leishmaniosis cutánea, ¿verdad? No los necesitamos. ¿Por qué no los necesitamos? ¿Por qué no necesitamos hacer un hemograma, una electroforesis de proteínas en un paciente con una leishmaniosis cutánea o mucocutánea? Sería porque no está en la sangre o está mayormente en el tejido la muestra que vamos a realizar del cutáneo, doctora. Porque no está atacando un órgano hematopoyético, entonces no va a haber alteraciones. El paciente no va a presentar ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces no se requiere por eso, o sea, el paciente no va a presentar anemia, no va a presentar trombocitopenia, ¿no? Tal vez en lugar de una leucopenia, tal vez podríamos observar un aumento de
de blancos por la lesión, ¿no?, que se está produciendo, tal vez, o van a estar directamente normales. Entonces, estos exámenes complementarios que estamos viendo acá son específicamente para una leishmaniosis visceral, no para una leishmaniosis tegumentaria, no para ninguna de estas, ¿ya? Eso es importante. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería malaria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de malaria, vamos a ver primero estos que he aumentado, ¿ya? Tenemos que considerar aquí, vamos a ver esto, sí. Aquí estamos hablando de malaria. Entonces, cuando hablamos de malaria, pues tenemos varias especies. Tenemos el Plasmodium malariae, el Plasmodium vivax, el Falciparum y el Ovale, ¿verdad? Entonces, yo les dije que los tres, Malariae, Falciparum y Vivax, son los más frecuentes en nuestro medio. Ovale no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué estadios evolutivos vamos a encontrar de la malaria? Este que tenemos aquí en este primer cuadro es un eritrocito sano, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el tamaño y adecuemos, ya nos acostumbremos con el tamaño de ese eritrocito para poder comparar cuando veamos un eritrocito que esté con otras características que no sean las normales, sea más chiquito, sea más grande, tenga una pigmentación, disminución de la cantidad de hemoglobina y demás. Entonces acá vemos el número 1 y ese es un eritrocito normal, ¿no? Ahí lo vemos, normal. Ahora, en el 2 ya no está normal. ¿Por qué? Porque está parasitado. Dentro de este ya hay un parásito, que es un trofozoito, ¿de quién? De Plasmodium malariae, ¿no? Entonces, al principio tenemos un trofozoito inmaduro. Este es un trofozoito inmaduro. Luego ya va madurando y podemos ver su núcleo, ¿no?, y su citoplasma. Entonces, el núcleo tiene que ser rojo y el citoplasma azul, ¿no? Entonces, aquí no se ve tan rojo, pero se puede diferenciar. Miren, el núcleo es bastante grande, núcleo, citoplasma. Aquí estamos observando en malaria con 2 núcleos. Y la característica principal que observamos en malaria es que podemos observar trofozoitos en forma de anillo engarzado y trofozoitos en banda, ¿ya? Esto también son trofozoitos inmaduros y este ya es un trofozoito maduro en banda, ¿no? Así se observa este. Entonces, esa es una característica de malaria que nos ayuda a diferenciar cuando estamos viendo un extendido de sangre. Quiero saber cuál es la especie. Lo que tengo que buscar es saber cuántos hay, cuántos trofozoitos veo, dónde están esos trofozoitos. Si no hay unos trofozoitos en banda, el tamaño del eritrocito, son diferentes características que yo tengo que fijar. Y aquí, como ustedes pueden observar, tenemos trofozoitos típicos en forma de anillo engarzado y tenemos los trofozoitos en banda. Generalmente estos son los que yo busco, ¿no? Estos que son ya con características morfológicas bien determinadas. Luego voy a encontrar a los esquizontes. Estos son esquizontes inmaduros y aquí ya tengo un esquizonte maduro. Sabemos que un esquizonte maduro no es otra cosa que un eritrocito que lleva en el interior merozoitos. Entonces, cada uno de estos de acá son merozoitos. Cuando ya veo los merozoitos, núcleo rodeado de citoplasma, miren, aquí está el núcleo, está rodeado de citoplasma. Núcleo rodeado de citoplasma, entonces este es un esquizonte maduro. Aquí todavía se están formando, ¿verdad? Este todavía es un trofozoito en banda y aquí son esquizontes inmaduros. Entonces, ese núcleo tiene que dividirse en 2, cada uno rodearse de citoplasma. Y así tenemos acá, y aquí sigue, continúa, y aquí ya tenemos a la cantidad de merozoitos que van a estar dentro de el eritrocito, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Y luego tenemos a los gametocitos. Entonces vamos a tener un macrogametocito, que es este que tiene la cromatina compacta, y este es un gametocito o microgametocito que tiene la cromatina laxa, ¿no? Entonces no se ve tan teñida como ustedes pueden observar acá. Y estos son gametocitos.
que son un poco más difíciles de observar, sí, porque muchas veces nos confundimos, ¿no? O sea, tenemos que tener bastante práctica para poder ubicarlos. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros hacemos un extendido, en este caso sanguíneo, porque estamos hablando de un hemoparásito. Malaria es una hemoparasitosis. Entonces, en la muestra de un paciente, cuando nosotros hacemos un frotis, una gota gruesa, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿No? El eritrocito parasitado, donde podemos observar trofozoitos inmaduros, maduros, en banda, luego esquizontes inmaduros, esquizontes maduros y gametocitos. Es todo esto lo que nosotros podemos encontrar y las características que tiene malaria. Vamos a ir al siguiente. Este es falcíparo. Vemos aquí igual el glóbulo rojo. Aquí está más pálido este glóbulo rojo, si se dan cuenta, porque el Plasmodium falciparum es más agresivo, puede producir anemia en el paciente. Pero el tamaño del glóbulo rojo no ha disminuido. Miren, ¿no? No ha disminuido. Ahora, ¿qué característica tiene? Igual vamos a encontrar trofozoitos, ¿no? Después que vamos a encontrar a los trofozoitos, vamos a encontrar esquizontes inmaduros, esquizontes maduros y los gametocitos, ¿no? Aquí están los gametocitos. Entonces, acá lo más típico son los gametocitos en forma de salchichita, ¿no? Así largos, ¿no? De medias lunas pueden ser, o de más que todo salchicha, ¿no? Esa es la forma que decimos que tiene la forma de una salchicha. ¿Qué características van a tener los trofozoitos? Como estamos observando acá, igual de núcleo engarzado, ¿no? De anillo engarzado con un núcleo rojo, un citoplasma azul, ¿ya? Puede tener dos núcleos, miren, está ahí igual así redondito, ¿no? Pero tiene dos núcleos. Puede encontrarse más de un trofozoito dentro de un glóbulo rojo, aquí estamos observando dos. Pueden encontrarse en la periferia y así abierto, no solamente, acá es otro que está en periferia, pero no está abierto, ¿verdad? Está aquí, vemos el núcleo y aquí vemos el citoplasma, como observábamos también en malaria. Pero aquí puede estar abierto así solamente en la periferia, como observamos en este y en este. Bueno, aquí tenemos con dos núcleos, hay también dos trofozoitos, como les decía, pueden haber más de uno, pueden haber incluso hasta 4 o 5, vamos a ver figuras más adelante. Luego ya vamos teniendo al esquizonte inmaduro, entonces va a haber la división del núcleo, cada uno se rodea de citoplasma y ya luego vamos viendo la formación de los merozoitos que están en el interior, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un esquizonte maduro donde podemos ver a cada merozoito. No nos olvidemos que el merozoito es un núcleo rodeado de citoplasma, entonces merozoitos en el interior. Cuando esta célula se rompe, pues los deja libres y aquí tenemos merozoitos libres, ¿no? Y estos van a invadir uno nuevo, se inicia nuevamente el ciclo o directamente pasan a invadir un glóbulo rojo, pero transformarse directamente en gametocitos. Los gametocitos igual se diferencian en tamaño, uno, y la cromatina. Entonces siempre tenemos que fijarnos esas dos cosas. Macrogametocito, hembra. Microgametocito, macho. La cromatina en un macrogametocito, compacta. La cromatina en un microgametocito, laxa. Entonces eso nos va a permitir diferenciar uno del otro. Y como ustedes pueden observar, el tamaño del glóbulo rojo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Vamos a ver a Vivax. Aquí tenemos Vivax. Aquí tenemos un eritrocito sano, tenemos trofozoitos, ¿no? Ahí están los trofozoitos. Acá igual ya se están formando los esquizontes inmaduros. Aquí tenemos esquizontes inmaduros, y aquí ya tenemos un esquizonte maduro, ¿no? Entonces, ¿pero qué característica tiene? Mire cómo ha aumentado de tamaño los eritrocitos, ¿no? Entonces tenemos los eritrocitos fagos, parasitados, están mucho más grandes que el trofozoito normal, ¿no? Entonces ahí tenemos, estos son esquizontes maduros y aquí ya tenemos gametocitos, ¿no? Igual, macrogametocito, microgametocito, de acuerdo a las características de la cromatina. Cromatina
laxa, microgametocitos, cromatina compacta, macrogametocitos, ¿no? Y como podemos observar, otra característica de Vivax es que presenta bastante pigmento malárico, lo cual no habíamos visto en las otras especies. Miren el pigmento, que ahí prácticamente no observamos pigmento, aquí tampoco. En el que vamos a observar mayor cantidad de pigmento malárico, y que es otra característica que nos puede ayudar a determinar la especie de Vivax, es justamente la gran cantidad de pigmento malárico que tienen, que se observa en esta especie. Aquí tenemos una donde nos muestra a las 4 especies. Aquí tenemos Vivax y aquí podemos observar claramente lo que les decía, ¿no? Miren los glóbulos rojos en estas especies, perdón. En estas especies, Vivax, Malaria, ahí tenemos Ovale, Falciparum. Aquí en la primera, cuando observamos bajo la forma de trofozoitos, podemos ver que el tamaño prácticamente en todos es normal, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando en Vivax? Miren, a medida que el glóbulo rojo está parasitado y vamos observando la formación de los esquizontes inmaduros, y aquí ya tenemos, digo, de los esquizontes inmaduros para llegar a un esquizonte maduro, vemos cómo el glóbulo rojo ha aumentado de tamaño, y también podemos observar las características de la cantidad, de la abundante cantidad de pigmento malárico que observamos en cada uno de los estadios evolutivos. En Malaria, lo característico, lo típico, núcleo rojo, citoplasma azul, que podemos encontrarlo bajo la forma de anillos engarzados o también en banda, ¿no? Entonces aquí miren, aquí está en banda, se mantiene el núcleo rojo, el citoplasma azul, pero está así, en banda. Esto es típico, esto es lo más característico en Malaria, el que podemos observar. Tanto trofozoitos típicos en forma de anillo engarzado y también los trofozoitos en forma de banda, ¿no? Ahora, otra característica en Malaria es que los gametos, los esquizontes maduros, ¿ya? En los esquizontes maduros muchas veces observamos que los merozoitos se colocan así en la periferia, ¿no? Entonces vemos así de esta forma. Sin embargo, podemos ver en las otras especies como Vivax, Ovale o Falciparum, que están ocupando prácticamente todo el eritrocito, en cambio aquí se encuentran toditos alrededor, ¿no? Formando como una especie de rosita ahí, ¿no? Entonces, esas son características propias de Malaria. Ovale no tenemos en nuestro medio, pero Ovale sí también, como podemos observar en esta figura, es capaz de aumentar el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si estuviéramos en el África, por ejemplo, donde hay Ovale, entonces sí tendríamos que considerar, si vemos un glóbulo rojo aumentado de tamaño, el que podría tratarse de Vivax u Ovale. Pero estando ya en la región, sospecharíamos más de un Ovale que de un Vivax, ¿no? Y además de otras características que tiene Ovale. En cuanto a Falciparum, no nos olvidemos que Falciparum puede estar, como les decía, el trofozoito en la periferia, pero así abierto, ¿no? Como estamos observando acá, puede haber más de uno dentro de un eritrocito, lo cual no se observa en ninguna otra especie, que es algo muy característico de Falciparum. Entonces, Falciparum, encontrarlo en la periferia, encontrar más de uno parasitando un eritrocito, puede tener 2 núcleos, ¿no? Puede tener uno solo, no lleva gran cantidad de pigmento malárico. Aquí tenemos un esquizonte ¿no? Y maduro, aquí ya estamos con un esquizonte maduro, y luego tendremos los gametocitos, que sabemos que son mucho más típicos. Acá podemos observar, esta es una lámina que nos permite determinar ya qué es lo que vamos a observar cuando realizamos un examen de diagnóstico. Cuando hemos hablado de exámenes de diagnóstico para malaria, les dije que nos basamos prácticamente en 2. El frotis o extendido y la gota gruesa. Esos son los exámenes que vamos a usar de rutina, ¿ya? Cuando el paciente está presentando un acceso palúdico, es decir, cuando la carga parasitaria es grande,
¿no? Entonces, podemos realizar el extendido. ¿Y qué nos permite ver el extendido? El parásito dentro del glóbulo rojo que estamos viendo acá. Entonces, nos permite comparar, es decir, no, este ha aumentado de tamaño con relación a este sano. Entonces, cuando hacemos un extendido, vemos al parásito, aquí están los diferentes, ¿dentro de quién? Del glóbulo rojo. En cambio, en una gota gruesa, ¿ya? Cuando nosotros hemos puesto las 3 gotas, las hemos unido, y luego que ha secado, le hemos metido al agua para deshemoglobinizar, ¿qué hemos producido? Que este glóbulo rojo, que esta membrana se rompa. Entonces, después cuando fijemos con el alcohol y hagamos la tinción con Giemsa, ya no podemos ver al eritrocito, solamente vemos al parásito. Esa es la diferencia entre un extendido y una gota gruesa. En el extendido veo al parásito dentro del eritrocito. En una gota gruesa lo veo sueltito. Y ustedes tienen en las guías prácticas para poder diferenciar cada una de estas especies. Están estos mismos dibujos que les he mostrado, incluso más bonitos y a colores para que ustedes puedan observar. Ya están todas estas figuras, tienen en la guía práctica para poder verlas. Entonces, no se olviden, extendido, parásito dentro del eritrocito. Gota gruesa, solamente al parásito. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver, ¿no?, las diferentes formas que podemos observar. Ahí todos estos son los tipos de trofozoitos. Aquí son esquizontes, primeramente esquizontes inmaduros, luego esquizontes maduros, esto es esquizonte maduro, estos son los merozoitos. Cuando se rompe, les dije, cuando se rompe el esquizonte maduro, libera a los merozoitos y los podemos encontrar. Y luego ya tenemos aquí a esquizontes, a gametocitos, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de Plasmodium vivax y nos damos cuenta de que es vivax. Les decía, ¿por qué? A ver si alguien me puede decir por qué nos damos cuenta que es vivax, no solo porque dice acá, sino porque viendo estos estadios evolutivos, ¿por qué yo pensaría que se trata de vivax? Porque aumenta de tamaño a los eritrocitos. ¿Qué más? Porque hay gran cantidad de pigmento malárico. Muy bien. ¿Ya? Estamos observando aumento del tamaño de los eritrocitos, ¿verdad? Y bastante pigmento malárico. Muy bien. Vamos a ver esta otra. Aquí tenemos a los gametocitos. Realmente, si ustedes observan esta figura, que muy linda que encontré en el internet, donde nos muestra las diferencias de cada uno de ellos, miren, el más fácil de reconocer desde lejos es obviamente la especie falcíparo, ¿verdad? Por la forma de salchichita que tiene. En cambio, estos no, estos son más complejos de poder diferenciar. Todos son gametocitos. Aquí tenemos gametocito de falciparum, gametocito de malaria, de ovale y de vivax, pero muy complejos de poder realmente diferenciarlos, especialmente cuando estamos iniciando el estudio y aprendiendo a diferenciar cada una de estas. Entonces, ¿qué nos tiene que ayudar para que nosotros no nos equivoquemos? No solamente buscar esto, sino todo el resto, todo ese estudio de tamaño de glóbulo rojo, cuántos trofozoitos, qué tamaño de trofozoito, cuántos núcleos tiene, todo eso me va a ayudar a guiar para que yo pueda darme cuenta, ¿no? Entonces, muy importante el no solamente basarnos nuestro diagnóstico en la observación de los gametocitos, que de pronto resulta siendo lo más difícil, porque como ustedes pueden ver, cada uno de estos es bien complejo, ¿no? El gametocito de malaria, de ovale y de vivax son muy similares. Un segundito, por favor. Hola. Mati, te llamaré por favor en unos 15 minutitos, estoy terminando una clase. ¿Ya? Gracias, no te preocupes. Perdón, tenía una llamada.
Entonces les decía que tenemos que ver muchas características que nos permitan darnos cuenta de cuál es la especie, ¿no?, del Plasmodium que estamos nosotros viendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien, entonces ahora vamos a ir trabajando con ustedes. Y para eso vamos a ir acá. Bien. Aquí. ¿Qué creen que pueda hacer esto? ¿Qué será? No vamos a ver todavía especies, pero de pronto, ¿qué podría ser? ¿Trofozoito? ¿Esquizonte? Esquizonte. ¿O gametocito? Esquizonte, doctor. ¿Esquizonte maduro o esquizonte inmaduro? Maduro. Maduro. Maduro, ¿Por qué digo que es un esquizonte maduro? porque el citoplasma, Porque ya el tengo... núcleo es rodeado de citoplasma. Está con Eso, merozoides. eso, ya estoy viendo núcleos rodeados de citoplasma, es decir, merozoitos bien diferenciados en el interior, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo están localizados estos? ¿Dónde están estos merozoitos? En la periferia. Ya, entonces, a ver, recordaremos, ¿en cuál podemos encontrar en la periferia? Malaria. Malaria. Listo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es todo importante? Entonces, ahora ya no voy a decir acá, es un esquizonte de plasmodium, es un esquizonte maduro de Plasmodium sp. Puedo agarrar y decir que es un esquizonte maduro de Plasmodium malaria. ¿Verdad? ¿Ha sido difícil? No ha sido difícil. Es recordando y viendo todo lo que necesito saber. Entonces tengo que ver mis láminas, tengo que saber qué puedo encontrar en uno, qué puedo encontrar en el otro, para que sea mucho más sencillo. ¿Qué será? Creo que es un trofozoite en banda. Muy bien, María Jesús. Este es exactamente. Es un trofozoito en banda. ¿Cómo te has dado cuenta? Es típico, ¿verdad? Sí, ¿Y de sí, qué no sé, especie? Dime, te escucho, María Jesús. me he dado cuenta porque es medio, ay, no sé cómo decir, pero es algo único, como usted dijo, doctora, que a plena vista se puede dar cuenta. Sí, basta con que ya los vayas reconociendo y vayas estudiando y comparando uno con el otro, ya te vas dando cuenta, ¿verdad? Entonces, acá, como ustedes se pueden dar cuenta, es la práctica. Ya mientras más revisas uno, revisas otro, entonces ahí ya te vas familiarizando con cada uno de ellos y cuando lo observas, pues fácil, un trofozoito en banda. ¿De qué especie? Malaria, Malaria. Plasmodium. Muy bien, malaria, ¿verdad? Porque es el único que tiene en banda. Perfecto. ¿Qué será? Es un gametocito en forma de salchicha, ¿De qué especie? de falcíparo. Gametocitos, entonces, de Plasmodium falciparum. ¿Difíciles de reconocer? No. Más bien muy fáciles, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos, igual cuando estamos escribiendo el nombre de estos. La especie, mayúscula. Digo, el género, mayúscula. La especie, minúscula, ¿no? Ahora, ¿cuál será macrogametocito y cuál será microgametocito? Macrogametocito es el que está más azul. Más oscuro, ya, muy bien. Y este será entonces un microgametocito. ¿Qué será este?
Un trofozoito. Trofozoito. ¿Y qué característica tiene ese trofozoito? Tiene dos núcleos. Dos núcleos. Sí, muy bien. Dos núcleos. Perfecto. ¿Qué estoy viendo ahí? Esquizontes inmaduros. No. ¿No? Trofozoitos en la periferia. Anillos engarzados. No, pero ¿cómo que anillos engarzados? No existen anillos engarzados. O sea, esa es la forma que les he dicho. Pero ¿qué estamos observando ahí? ¿Qué estadio evolutivo estoy observando? No puedo decir que estoy observando anillos engarzados. O sea, ¿tienen la forma de un anillo engarzado? Sí. Pero ¿quién tiene la forma de un anillo engarzado? Trofozoito. El trofozoito. Trofozoito. Exactamente. Entonces, ¿qué estoy viendo en esa figura? Trofozoitos. Trofozoitos. Trofozoito. Muy bien. ¿Trofozoitos de qué especie? De Falciparum. ¿Por qué será falcíparo? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Cuántos trofozoitos en ese eritrocito? En este. 6. 6. Muy bien. ¿Qué estoy viendo acá? Un trofozoito con dos núcleos. Trofozoito con dos núcleos. Lo mismo que este, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muy bien. Aquí también, a ver, alguno en la periferia. Aquí, ¿no? En este puedo observar uno en la periferia. Entonces, observando, ya me doy cuenta. Estoy viendo trofozoitos, ¿no? De Plasmodium falciparum. Esos gametocitos, ¿verdad? Sí. Bien, un segundito, por favor. Hola. Te llamaré en 10 minutitos, estoy en clases. Gracias. Justo hoy día, tantas llamadas, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros vayamos viendo y que además es lo que les he mostrado acá. Esto ya en otra clase tenemos todo, las características de cada una de las especies que las hemos visto en global en las otras, ¿no? Entonces, estas figuras ya son específicas. Aquí tenemos esquizonte, aquí tenemos los trofozoitos, ¿no? Acá hay dos trofozoitos, podemos observar trofozoitos en la periferia, como el caso de acá. Entonces aquí vemos, estos son los trofozoitos típicos, estos, ¿no? Estos, y que pueden estar más de uno. Trofozoitos en la periferia tenemos acá, que que estaríamos observando aquí, y el esquizonte maduro que vendría siendo este. ¿Este qué será? ¿No han visto hemato todavía? Es un neutrófilo. Exactamente, muy bien. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Aquí podemos observar a los gametocitos, podemos observar a los trofozoitos típicos, aquí con dos núcleos, con uno solo, más de uno. Esto es falcíparo. Ahí lo propio, ¿no? Podemos observar, todo esto nos habla de, aquí este de acá es un gametocito joven, ¿no? Entonces estos son gametocitos jóvenes, especialmente este 3 es un gametocito joven que podemos diferenciar tranquilamente de estos que son gametocitos maduros, ¿no? Miren, ya más grandes, ¿no? Con ya la forma de salchichita más típica. En cambio aquí todavía son más chiquititos, ¿no? Entonces son gametocitos jóvenes. Aquí también, en esta figura tenemos la posibilidad de observar a los merozoitos. No siempre observamos merozoitos, ¿no? Generalmente encontramos a los esquizontes
Y en los esquizontes, así como esta figura, por ejemplo, el 2A, nos está mostrando esquizontes maduros, y cuando este esquizonte se rompe, entonces libera acá a los merozoitos, ¿no? Y en este estamos observando pigmento malárico, que muchas veces puede ocasionar que veamos unos citoplasmas mucho más teñidos, como estamos observando acá. Este en realidad es un leucocito que por el pigmento ha tenido esa coloración. Luego tenemos acá Vivax, ¿no? Esta es la especie Vivax. Sabemos que aquí los glóbulos rojos aumentan de tamaño. Obviamente los parasitados, cuando estamos observando en un frotis, nos permite hacer la diferencia. Aquí vemos trofozoitos, eritrocitos de tamaño normal, y estos que están mucho más grandes porque está el parásito en el interior, ¿no? Entonces ahí podemos observar, ¿no?, los diferentes, aquí tenemos trofozoitos, acá tenemos esquizontes maduros que se localizan en todo el eritrocito, y todos ellos, como podemos observar, han aumentado de tamaño, ¿no? Entonces algo típico y característico en Vivax. Y en malaria, lo que podemos ver acá son los trofozoitos en banda. Aquí estamos viendo uno, aquí vemos otro, ¿verdad? Aquí tenemos también otro en banda. Aquí podemos observar lo que habíamos visto, que en malaria generalmente en el esquizonte maduro se localiza en alrededor. Un minuto nuevamente, por favor. Vale. Sí, pero ¿por qué está en el ritual? Le he dicho al guardia que por favor les diga que te dejen ahí abajo. Le he dicho al guardia. Al mayor, sí. Le he dicho al guardia que todos los trabajos los dejen en la puerta y que yo los voy a recoger. Sí, por favor. Gracias, Gloria. Hasta luego. Perdón, jóvenes, pero estando en la oficina cada rato suena el teléfono y es complicado. Bueno, entonces les decía, ¿no?, que aquí podemos observar las especies de malaria. Y aquí tenemos, ¿no?, en banda. Aquí tenemos los gametocitos en periferia. Entonces eso, ¿no? Y también trofozoitos típicos, ¿no?, en forma de anillo en garza. El trofozoito típico, y estos ya en banda. Bueno, eso sería la retroalimentación. No sé si tienen preguntas. ¿Qué más necesitamos ver? Ya aquí tiene muchas más figuras. Este es el documento que lo voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan y puedan revisar. Pero como les dije, también tienen ustedes en la guía práctica. Entonces ahí también pueden observar y ver cada uno de estos, pero aquí hay bastantes figuras. Y pues había muchas más que había sacado el día de ayer. Los voy a aumentar acá para que tengamos un poco más, tengan un poco más de información, pero si ustedes entran al Google y colocan Plasmodium, malaria y ver imágenes, pues van a encontrar gran cantidad, mucho más de lo que yo les estoy mostrando acá. Entonces es solo que ustedes revisen y ahí tengan toda la información. Bueno, entonces ya se va a terminar, se va a cortar. El día sábado tenemos la clase, ahí vamos a ver algunos detalles para poder ver. Les voy a dejar, voy a hacer en base a esto, un micro parcial para que con las figuras ustedes revisen, vean, y el día sábado va a estar abierto para que puedan revisar. Pero primero voy a subir esta grabación.